6:35 voy a hacer... Ay, ¿qué pasó? Perfecto. Doctora Abel, ¿decía? Espérate que se me fue la cámara, ya estoy acá. Son las 6:35, voy a hacer una pequeña introducción tuya para dar inicio entonces a la charla. Perfecto. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Alejandro Tello Hernández, muy conocido por todos nosotros, médico oftalmólogo de la Fundación Oftalmológica de Santander, con supraespecialidad en segmento anterior y cirugía refractiva también de la Fundación Oftalmológica de Santander, y un doctorado en Ciencias de la Visión de la Universidad de Oviedo de España, con cargos actuales como director científico del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis y director del programa de especialización en oftalmología de la UNAP y la FOSCAL. Múltiples publicaciones y es de conocimiento de todos, pues su interés académico pues a nivel nacional y de hecho bastante conocido por haber organizado los cursos de la FOSCAL de básicas conocidos internacionalmente. Pues Alejandro, un gusto, adelante, el auditorio es tuyo. Doctora Abel, Mauricio, muchas gracias de nuevo, doctora Clemencia, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí esta noche. Y vamos a hacer un recorrido sobre el tema del astigmatismo corneal posterior y el cálculo de lentes tóricos, que sin duda es un tema que siempre va a estar, pues en estos años, pues ha estado muy en boga y sigue después de que ya, digamos, los lentes tóricos han ingresado para nuestro uso en la práctica clínica de manera importante, pero que sin duda todavía no conocemos todo y la predictibilidad de los resultados todavía no es completa. Entonces es interesante ver cómo influye en esto. Hay varios factores, pero cómo influye el astigmatismo corneal posterior. Entonces, digamos que aún desde, vamos a primero hacer un pequeño recorderis porque para muchos de nosotros realmente el astigmatismo corneal posterior vino a tomar o a existir o a que cayéramos en cuenta de su existencia hace unos 10 años cuando el doctor Koch habló de él y publicó. Pero realmente haciendo un estudio histórico que hoy en día, de hecho, se encuentran libros y artículos del siglo XIX y de principio del siglo XX en Internet disponibles, vemos que aún desde 1890, Yaval, ya cuando habló de su fórmula de compensación, que se dio cuenta que el astigmatismo refractivo era diferente al astigmatismo corneal que él medía con el oftalmómetro, que ahora llamamos queratómetro, que él diseñó con Cherny. Se dio cuenta que había una diferencia y propuso su fórmula, que en últimas hablaba de que el astigmatismo intraocular tenía una tendencia a ser contra la regla. Luego Grosvenor digamos, la simplificó la fórmula de Yaval para decir que simplemente el astigmatismo intraocular era de más o menos menos 0,50 por 90, o que se podía más o menos considerar de esa magnitud. Ahora, realmente, aún desde el principio, Yaval comentó muy brevemente que en el astigmatismo intraocular contra la regla no solamente tenía que ver el cristalino, sino que también seguramente jugaba papel la cara corneal posterior. Resulta que me puse juicioso a buscar y el socio de trabajo de Yaval fue el doctor Marius Hans Scherning, que era danés, pero trabajó como 25 años en París con Yaval, y resulta que encontré hoy este libro que publicó en 1904 y efectivamente Scherning no solamente sugirió que el astigmatismo corneal posterior jugaba papel dentro de ese astigmatismo intraocular contra la regla, sino que efectivamente él diseñó un sistema en 1904 por el cual, analizando las imágenes de Purkinje, de Samson Purkinje, la tercera y la cuarta imagen, perdón, la segunda, la tercera y la cuarta imagen, pudo medir la curvatura corneal, doctores. O sea que desde hace 120 años prácticamente que se sabe. O sea que no es nuevo. Y esto es de la página 127 del libro de Cherny, que está en internet,
donde él efectivamente pudo medir la curvatura en 3 ojos con su oftalmofacómetro y encontró que el astigmatismo de la superficie posterior de la córnea era de más o menos entre 0,24 y 0,57 dioptrías, lo cual es asombrosamente preciso. Y además encontró que en estos 3 ojos el hallazgo fue que se dio cuenta que el meridiano vertical de la superficie posterior de la córnea era más curvo, pero efectivamente, como el meridiano vertical es más curvo en la cara posterior, siendo la cara posterior, como él mismo lo dijo ahí, una superficie negativa, entonces funciona como un astigmatismo contra la regla. O sea que realmente, doctores, lo que pasa es que en medicina este fenómeno sucede. Las cosas se describen y después se olvidan por 100 años. Cuando el doctor Koch revivió el astigmatismo corneal posterior, simplemente es que se nos había olvidado que el doctor Shernick ya lo había descrito de una forma bastante precisa hace más de 100 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que la córnea es un menisco negativo, o sea, que es más gruesa en la periferia que en el centro, y que esa, mientras que tiene una convexidad de la cara anterior, tiene una concavidad de la cara posterior. Y por eso, mientras que la cara anterior sola, aislada, tiene un poder de esa interfase entre aire y córnea de alrededor de 48 dioptrías o 49 dioptrías positivas en promedio, teniendo en cuenta el índice de refracción real del estroma corneal, que es el 1.376, calculado. La cara posterior tiene más o menos 5 o 6 dioptrías de poder negativo, porque es un lente cóncavo, un lente negativo, que no es muy poderoso. ¿Por qué? Porque la interfase hace un salto de los índices de refracción mucho menor que el salto que hacemos de aire a córnea. Aquí hacemos un salto de córnea a humor acuoso que tienen 2 índices de refracción bastante parecidos, 1.376 versus 1.336. Por eso es que el poder corneal negativo es mucho menor que el anterior positivo. Pero ¿qué pasa? Que por supuesto al ser negativo, como lo dijo Shernick, va a comportarse ese poder de una manera muy diferente en cuanto a la curvatura. Hoy en día, herederos, o sea, nuevos sistemas que nos permiten con diferentes abordajes evaluar la cara anterior y la cara posterior, pues nos han hecho posible analizar de manera mucho más detallada esto que ya vimos que lo habían descrito hace 100 años. Entonces tenemos el Orscan 2Z, el Sirius de Schwinn, el Galilei de Zimmer, el Pentacan de Oculus, el MS39 de Shin y CSO, e inclusive el IOLMaster 700 que pueden evaluar la curvatura de la cara posterior. Entonces, volvamos a retomar el tema. Supongamos que tenemos un ojo que en la cara anterior corneal tiene el meridiano más curvo vertical y el meridiano más plano horizontal. Si tenemos el meridiano más plano horizontal, sabemos que esta córnea tiene un astigmatismo anterior con la regla. El meridiano más plano es horizontal. Entonces, en la cara anterior se cumple que al ser más curvo, la superficie tiene más poder y por tanto es más positiva. Por eso, en el astigmatismo anterior con la regla, el meridiano más poderoso va a ser el meridiano vertical, que es el más curvo, y el menos poderoso va a ser el meridiano horizontal, que es el más plano, que es lo que todos sabemos. ¿Qué pasa? Que en la cara posterior, cuyos hallazgos son los que más comunes son los que dijo Shernick, que se ha comprobado posteriormente en muchos estudios, el meridiano vertical también es el más curvo, pero como él explicó, al ser más curvo, tiene más poder, pero negativo, o sea, es más divergente. Al ser más negativo que el meridiano horizontal en este caso, por ejemplo, tendría, por decir algún poder de -6 versus -4, realmente
el meridiano menos curvo, que es menos negativo, es el más positivo. Ahí hay como un trabalenguas que ha hecho que algunos de los autores e investigadores se confundan. Y confundan, o sea, no se confundan ellos, sino confundan en sus publicaciones al lector. Pero realmente la solución es muy fácil, que es la que propuso el mismo Shernick. Realmente hay que entender, para entender fácilmente qué es con la regla y qué es contra la regla en cuanto al astigmatismo anterior y al posterior, es en el astigmatismo posterior no pensar en curvatura, cuál es más curvo y cuál es más plano, sino pensar en el poder de esa curvatura. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente decir, en el astigmatismo con la regla anterior, el más poderoso es el vertical. En el astigmatismo posterior más común, en el cual el más poderoso es el horizontal, porque es el menos negativo, entonces es un astigmatismo contra la regla. Por eso es que el astigmatismo corneal posterior más comúnmente es contra la regla, porque se comporta como si fuera un contra la regla al expresarlo en poderes dióptricos. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo, por favor me puede interrumpir. Entonces, esta imagen es la más común, que el astigmatismo corneal posterior sea contra la regla cuando el astigmatismo corneal anterior es con la regla. Entonces, este astigmatismo corneal posterior intentará compensar parcialmente el astigmatismo corneal anterior. Pero puede haber cualquier tipo de combinación. Puede haber un astigmatismo anterior con la regla y un astigmatismo posterior con la regla, en el cual, por supuesto, va a comportarse de manera totalmente opuesta. Es decir, el astigmatismo corneal posterior va a incrementar un poco el valor del astigmatismo con la regla anterior. Y adicionalmente lo mismo cuando sea contra la regla anterior. Si es contra la regla posterior, pues se van a sumar, y si es contra la regla anterior, pero con la regla posterior, pues va a tratar de compensarlo. ¿Por qué hago este énfasis y no voy a hablar de los oblicuos? Lo hago porque realmente una cosa que voy a dejar hoy en el ambiente es que no podemos creerle a los nomogramas de manera ciega. Eso me parece un error. ¿Por qué? Porque resulta que no todos los ojos con astigmatismo anterior con la regla van a tener astigmatismo posterior contra la regla, que es lo que supone el nomograma de Barrett y el nomograma de Abulafia-Koch y cualquier otro nomograma o algoritmo como en el calculador de Zeiss. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se cumple en un porcentaje variable entre el 85 y el 95% de los casos. O sea que ciertamente es muy probable. ¿Pero qué? Sucede que en un caso específico donde nosotros asumamos que el astigmatismo posterior es contra la regla, esa compensación de quitarle poder al anterior, si resulta que no era tal, sino que ese paciente tenía con la regla, esa compensación nos puede llevar a una sorpresa refractiva, que es lo que no queremos. Entonces yo pienso que esa es la primera idea, que no hay que creerle ciegamente a los nomogramas o a los algoritmos que suponen que todos los ojos tienen astigmatismo corneal posterior contra la regla de diferente magnitud, que es básicamente lo que hace. Ahora, como les decía, desde que Koch en el 2012 publicó la contribución del astigmatismo corneal posterior al total, encontró que el 86% de los astigmatismos tenían el astigmatismo corneal posterior contra la regla, pero eso lo podemos ver desde el otro lado. Quiere decir que casi el 15% de los ojos no lo tienen al revés o en otra posición. Entonces, si asumimos que esto es una verdad absoluta, vamos a equivocarnos en el 15%, lo cual me parece demasiado. Y este es un nomograma, digamos, manual que llamamos en esa época el nomograma tórico de Baylor,
que él simplemente ajustaba manualmente esos valores, suponiendo que todos los ojos tenían astigmatismo corneal posterior contra la regla. Luego, el mismo Koch en el 2013 publicó una serie de ojos en los cuales midió el astigmatismo. El posterior lo midió con el Galilei, con el software y el hardware de esa época. ¿Qué es lo que pasa con la cara posterior? Que la cara posterior es difícil de ver porque está allá atrás. Y entonces, por ejemplo, el Orbscan, que fue el primero que tuvimos disponible con hendidura, le cuesta trabajo. Después, con el Scheimpflug ha mejorado la profundidad de foco y se han visto mejor. El Pentacam también a todos les cuesta trabajo, pero sin duda, los que tienen Scheimpflug, como el Galilei y el Sirius, que recordemos que es una inclinación de los planos de la imagen con la cámara y con el objeto, pueden ver un poco más nítidamente cuando son hendiduras de luz visible la cara posterior. Pero es una tarea que no es fácil y por eso hay estudios como este, que en el 2013 Koch encontró que el error de predicción en cuanto al astigmatismo existía de todos modos de manera importante aún con el Galilei. Entonces encontró que había un error de predicción de 0,57 dioptrías en ojos con astigmatismo con la regla y de 0,12 en contra la regla. Curiosamente le dio más en los astigmatismos con la regla, basando su cálculo de toricidad en la medida real del astigmatismo corneal total, que incluía el posterior, medida con el Galilei. Pero además del promedio, un detalle es esto, que a veces nos muestran los promedios o los centroides, que es lo que estamos viendo, que el 0,57, que no nos parecería tan complicado, digamos, decir, bueno, si le quedó 0,50 de astigmatismo, pues es aceptable, o el 0,12, que diríamos que quedó muy bien. Pero si miramos los puntos verdes rellenos y rojos rellenos, vemos que otro problema es que ese centroide es simple y llanamente un promedio. Y ustedes saben que el promedio maquilla los errores, porque el promedio es una aproximación de la tendencia central. Pero si miramos la dispersión que tienen estos puntos verdes, pues vemos ojos que tuvieron 0,51, 1,25 o más, o inclusive más de 1,25 de residual, lo cual sí no es aceptable. Entonces, no solamente había un error residual promedio medido por el centroide, sino que hay una dispersión importante. Entonces, digamos que por eso, en la década pasada, también se ha dudado mucho de las medidas directamente hechas por los equipos. Otro estudio interesante es el de Konen, publicado en el 2015, que incluyó muchos ojos, 3.800 ojos sanos medidos con el Pentacam, y encontró que en los pacientes que tenían con la regla anterior le dio inclusive más alto que lo que le había dado a Koch, con un 97% de esos ojos que efectivamente tenían contra la regla posterior. Pero cuando los ojos tuvieron contra la regla anterior, solo el 59% tenían contra la regla posterior. O sea que seguimos reforzando nuestro argumento que no es posible suponer que todos los ojos tienen contra la regla posterior, sobre todo en aquellos ojos que tengan astigmatismo contra la regla anterior. Pero este 97% que le dio a Konen realmente ha dado más bajo en otras series, ha estado alrededor del 85-88%. O sea que aún en los ojos con la regla anterior tampoco es correcto suponer que todos tienen contra la regla posterior. Para este tema puede ser muy complejo porque requiere una serie de conocimientos matemáticos y de análisis vectorial difíciles. Y hay algunos colegas investigadores que son expertos, como el doctor Nasser y el doctor Sabini, que han hecho una serie de estudios que uno los lee y los vuelve a leer y al final medio los entiende. Pero para ponerlo fácil, ellos lo que hicieron fue que analizaron 5 modelos en el 2015 de aproximación del cálculo, mirando cuáles tenían el error en el astigmatismo refractivo menor. Hicieron 5 modelos donde incluían el astigmatismo corneal total del Pentacam, más
otro factor que de ese no vamos a hablar hoy, que es el astigmatismo inducido por la incisión, el astigmatismo inducido quirúrgicamente, y que también influye. Pero vamos a hablar del astigmatismo corneal total medido con el Pentacam versus el astigmatismo compensado por el cálculo del eje real, o sea, medían el astigmatismo total versus el astigmatismo anterior. El astigmatismo anterior medido por el mismo Pentacam, pero solamente de la cara anterior, versus el astigmatismo corneal total. Y además le hice una serie de variables en cuanto al astigmatismo inducido, pero no vamos a entrar a detallarlo para no confundirnos. Entonces, ¿qué encontraron? Que el promedio, otra vez hablemos del promedio, era de menos 0,25 si solamente tomamos la 5K y que el promedio sí se disminuye si se toma el astigmatismo corneal total. Pero volvemos al mismo punto, que si miramos la dispersión, miren que este óvalo rojo es la dispersión de los dos, ellos lo dividieron en dos meridianos, el poder del error astigmático. Entonces miren que la dispersión del modelo 1 inclusive fue en uno de los meridianos menor, o sea, inclusive la dispersión se amplió cuando se usó el modelo 2 de la medida del Pentacam en el 2015. O sea que tampoco demostraba ser superior con las medidas reales. Después Savini en el 2017 lo que hizo fue que hizo unas fórmulas de regresión para tratar de optimizar esas medidas del Pentacam y ajustarlas y logró unos mejores resultados. Pero miremos los porcentajes. ¿Qué porcentaje con la cámara optimizando el astigmatismo anterior con una fórmula de optimización de regresión? Encontró que el 50% de los ojos tenían finalmente menor de 0,50 de cilindro. O sea que el 50% restante tiene más de 0,50, lo cual no parece ser aceptablemente bueno. Y haciendo el astigmatismo total corneal del Pentacam optimizado también le fue inclusive peor, llegó al 45%. ¿Qué nos deja de moraleja todo esto? Que realmente el tema de determinar directamente el astigmatismo corneal posterior es difícil. Ahora, ¿qué ha marcado una diferencia? ¿Qué es lo que yo creo que marca la diferencia? Pero por supuesto todavía no tenemos evidencia suficiente. Es una percepción. Que recordemos que estos equipos, el Sirius, el Galilei, el Pentacam, usan una hendidura de luz visible. Y la dispersión afecta la calidad de la imagen, aunque tengan capacidad de ampliar la profundidad de foco con el Scheimpflug. Entonces, ver la cara posterior es difícil. Otra alternativa que está ahora en uso clínico es el uso de las luces del espectro cercano al infrarrojo o infrarrojo con luces LED, que es lo que llamamos la tomografía de coherencia óptica. Y esa sin duda ve mejor la cara posterior. Entonces tenemos dos equipos que hacen eso. Uno es el MS39, que es un topógrafo de la casa italiana CSO, y otro es el IOL Master 700, que es el biómetro óptico basado en OCT de la casa alemana Zeiss. Entonces yo pienso que esta historia de la imprecisión de las medidas de la cara posterior va a cambiar basándose en las medidas con OCT más que con una hendidura de luz. Bueno, aquí también lo mismo que decía de la dispersión, aún con la fórmula de optimización. Por eso es que en una reciente revisión del 2021, estos autores encontraron que realmente la independencia de las gafas cuando se hace implante bilateral del lente tórico todavía es muy variable, aunque algunos estudios encuentran una muy buena. Hay otros estudios que encuentran apenas el 70% y realmente es en ese rango. O sea, si decimos que alrededor del 50 o el 60% son los que quedan con menos de 0,50, pues eso nos explica por qué solamente el 70 o el 80% pueden quedar sin necesidad de gafas para su visión lejana. Y de hecho,
Ferreira y su grupo en Portugal encontró que usando el Barrett, que fue lo que les fue mejor, solamente el 72% de los ojos quedaron con menos de 0,50 de cilindro. O sea, seguimos diciendo que no nos sentimos todavía cómodos con esos valores. Ahora, ya hablando un poco de qué hacemos en la práctica, ¿qué vamos a hacer entonces hoy? La verdad, todavía no tenemos la respuesta. Entonces, lo primero que hay que decirle a un paciente que vamos a operar con lente tórico es que tenemos alrededor de un 70 o un 80% de posibilidades que quede con un cilindro menor de 0,50 porque es la verdad. Así de sencillo. O sea que uno no puede poner unas expectativas muy altas, falsamente altas, porque después el paciente no va a lograrlo. Y segundo, que tenemos que entender un poco cómo es que funciona lo de los calculadores para tratar de al menos no cometer un error tan grande. Primero aquí traje pues los lentes de Alcon porque son realmente los que más usamos y los diferentes modelos tóricos que en este momento existen. Entonces tenemos los modelos monofocales que van desde el SN6A T2, después T3, T4 hasta el T9. Después viene el Panoptix, que tiene su propio código. Ellos son expertos en poner códigos en cada lente. Y después vienen los Vivity. Para ponerlo fácil, ¿qué nos vamos a aprender? Primero tenemos que entender que una cosa es la toricidad en el plano del lente, que es esta. 1 para el T2 va subiendo más o menos de 0,50 en 0,50 hasta llegar a una toricidad en el plano del lente en T9 de 6 dioptrías. Pero otra cosa es esa toricidad que tanto astigmatismo corneal puede corregir. Como hay una distancia entre el plano del lente intraocular y el plano de la córnea, no corrige el 100%. Más o menos en una distancia de profundidad efectiva del lente promedio, corrige aproximadamente el 70%. Entonces eso es lo primero que podemos aprendernos, que en promedio, por cada dioptría que corrijamos de toricidad en el lente intraocular, corregimos un 70% en la córnea. Entonces vamos a ir desde un T2 que tiene una dioptría en el plano del lente para corregir 0,70 más o menos en la córnea, hasta el T9 que tiene 6 dioptrías en el plano del lente para corregir más o menos 4 dioptrías de cilindro corneal. Y eso se cumple para todos los lentes. Ahora, ¿cómo se aprende uno toda esa cantidad de números? Yo me aprendí así como se aprende los meses, que enero, febrero, marzo con los nudillos. Pues se me dio a mí, se me ocurrió aprenderme que el T3 es el primer nudillo, que es el 1, y después el T4 es el del medio que sube 0,50. Entonces esto es lo que corrigen. Recordemos que en la córnea el T3, que tiene 1,50 en el plano del lente, corrige más o menos una dioptría en el plano de la córnea. Entonces fácilmente el primer nudillo es T3 para 1 y después de 0,50 en 0,50 llegamos hasta el T9 que corrige más o menos 4. Entonces de entrada sabemos que con los lentes de Alcon vamos a corregir más o menos entre 0,70 y 4 dioptrías de astigmatismo corneal. Si tiene más astigmatismo corneal, ya no podemos hacerlo con un lente de Alcon, tenemos que buscar otra casa. Los calculadores entonces han salido en estos últimos 10 años y el de Alcon, que fue uno de los primeros, pues salía en esta versión inicial. En esta versión inicial, miren lo que pasa. Si nosotros ponemos un ejemplo de una córnea que tenga 1,55 de astigmatismo, siendo el más curva 90, o sea, tiene 1,55 de astigmatismo con la regla, entonces el más curvo es el meridiano a 90. El calculador nos decía que le pusiéramos un T4. Recordemos que si decimos que tienen córnea 1,55 y si vamos para atrás, el T4 efectivamente corrige 1,50 en la córnea. O sea que sí nos cuadra con los cálculos que hicimos con el de promedio de efecto en el plano corneal. Y adicionalmente recordemos que todos los lentes tóricos tienen un cilindro positivo. Y si tienen un cilindro positivo, tenemos que alinear el eje de ese cilindro positivo con el meridiano más curvo, porque recordemos que los cilindros actúan a 90 grados de su eje.
O sea que poniendo el cilindro positivo, el eje del cilindro, en el meridiano más curvo, el efecto va a ser que va a incurvar el meridiano más plano y de esa manera nos corrige el astigmatismo. Entonces, este primer calculador de Alcon no tenía ninguna compensación especial y era estándar para todos los ojos con ese más o menos un 70% del efecto. ¿Qué fue lo que pasó después? Que realmente así nosotros midiéramos esto para un ojo muy largo o muy corto o con una profundidad de cámara muy grande o muy pequeña, nos daba lo mismo. Y eso no es cierto. Entonces el doctor Holliday hizo una serie de cálculos y puede haber una variación hasta de un 10%. No es que sea mucho, pero sí, en un astigmatismo de 4 dioptrías puede variar en un 0,4, 0,5. Y por eso Alcon incluyó lo que llama el Holliday. El Holliday es una fórmula de compensación de la distancia efectiva del lente teniendo en cuenta la profundidad de la cámara y aunque se basa en las fórmulas biométricas que Holliday describió, es una cosa totalmente diferente a la fórmula biométrica porque yo he visto que se confunde. O sea, el Holliday dentro del calculador tórico de Alcon no es la fórmula biométrica de Holliday, sino es una compensación de la toricidad dependiendo de la profundidad de la cámara anterior para ponerlo fácil. Y además Alcon incluyó el nomograma de Barrett, lo mismo, aunque el nomograma de toricidad de Barrett se basa en principios de la fórmula biométrica de Barrett universal 2, es otra cosa diferente y por eso no se debe confundir. Una cosa muy importante es que este nomograma de Barrett, que el doctor Barrett no dice exactamente qué es lo que hace porque lo tiene como, digamos, un secreto industrial. Realmente lo que hace es muy fácil, que de forma variable, no lo hace de forma estándar para todos los ojos, pero de forma variable supone que todos los ojos tienen astigmatismo corneal posterior contra la regla. Y eso, como ya dijimos, simplemente no es cierto. Por eso no hay que creerle ciegamente al Barrett, doctores, en el cálculo del lente tórico. Con que eso lo logre hoy, he logrado mucho, porque si no, ustedes pueden cometer errores grandes en algunos pocos pacientes, pero errores grandes de toricidad. Y después el doctor Abulafia, el doctor Koch, pues también publicaron su nomograma de Abulafia-Koch, que es el que está en otros calculadores como en el del Precision tórico, pero es muy parecido. Los valores son un poquito diferentes en algunos casos específicos. El de Abulafia-Koch en general en astigmatismos altos compensa menos que el de Barrett, pero ambos suponen que todos los ojos tienen astigmatismo corneal posterior contra la regla. Entonces, aquí hay una imagen que me gusta del doctor Abulafia, que ellos son súper expertos en este tema del astigmatismo, pero por supuesto, yo siempre doy el ejemplo de Tomás Alva Edison. Todos conocemos a Tomás Alva Edison, que fue un genio, inventó muchas cosas. Y él, cuando comenzó a poner en Nueva York la corriente continua como la forma de transmitir la energía eléctrica a todas las casas en Nueva York, pues fue muy complicado porque tenía que poner generadores cada cierta distancia. Y cuando Tesla vino y le propuso que se usara la corriente alterna que se podía generar en mucha mayor potencia y pues con una generar digamos de forma hidráulica se podía llevar a grandes distancias, pues Edison no aceptó y dijo que eso era peligroso, que era mortal y que era imposible. Y realmente, siendo tan inteligente como lo era, el sesgo, digamos, de la individualidad no le permitió nunca aceptar que la corriente alterna era la respuesta. Por supuesto, la historia de Tesla y Westinghouse, que ahora en todo el mundo tenemos corriente alterna, pues demostró que estaba equivocado. Algo pasa así. Resulta que ellos nos muestran lo que ellos piensan de manera que nosotros lo creamos porque tienen argumentos. Pero resulta que hay argumentos en contra, que son los que no muestran. Y es lo que les quiero mostrar hoy. Entonces el doctor Abulafia y Koch mostraron lo siguiente,
que efectivamente si usamos el Alcon sin ninguna compensación, el Alcon original que les decía que solamente tenía valores estándar de compensación de la profundidad de la cámara o de la posición efectiva del lente, versus el Holaday, que es ya teniendo en cuenta la compensación de la profundidad de la cámara y la posición efectiva del lente, y los comparamos con el Alcon más el nomograma de Abulafia-Koch y el Holaday con el nomograma de Abulafia-Koch, pues si comparamos este centroide que está aquí, como está en más 0,55 hacia el contra la regla, y este está en 0,54, si lo comparamos con este centroide que está prácticamente en 0 en ambos, pues efectivamente hay una mejoría. Y miren que el de Barrett también tiene un centroide prácticamente en 0. Volvemos a decir, recordemos que el centroide es simplemente un promedio, pero se nos olvida mirar la dispersión. Entonces miren que la dispersión que pasa 0.33, 0.33, 0.30, 0.31 y 0.31 es exactamente la misma, doctores. No mejoramos para nada la dispersión. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que con el Alcon había unos ojos que estaban muy mal, que son estos, pero de hecho había unos ojos que estaban muy bien. Y nosotros al movilizar todo ese cálculo hacia el centro, mejoramos en promedio a la mayoría, pero algunos ojos, de hecho, al hacer esto mejoramos la mayoría, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que algunos ojos que los puse aquí arriba en este óvalo rojo, realmente al hacer la compensación empeoran, doctores, empeoran. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algunos ojos, al usar nosotros la fórmula de Barrett o el nomograma de Abulafia, van a quedar peor que si no le hubiéramos hecho esa compensación. ¿Por qué? Simple y llanamente porque esos ojos, que son el 15% en promedio o el 20%, no tienen astigmatismo corneal posterior contra la regla. Así de sencillo. Entonces, por eso no hay que creerle ciegamente a los nomogramas. Ahora, miremos a ver si es cierto lo que estamos diciendo. Este es el calculador de Alcon actual. Si le ponemos la opción de Holaday, que como les digo, lo único que hace es que a este astigmatismo que le ponemos le compensa solamente la distancia de la posición efectiva del lente. Y ponemos este ejemplo que tiene 41 a 90, o sea que tiene más curvo el vertical, o sea que es un astigmatismo de una dioptría contra la regla. Ya sabemos que al calcular nos va a dar un T3. ¿Se acuerdan que dijimos que T3 era el primer nudillo, o sea que corrige una dioptría en córnea? O sea que es correcto. Este T3 nos va a corregir una dioptría en córnea sin hacer ninguna compensación. Esto es pelado. Ahora, si le subimos a 41.55 y volvemos a usar Holaday, nos da T4, que ya lo sabíamos también. Ese T4 nos corrige unos 50. ¿Qué pasa si le ponemos ahora al caso de 1.55, le ponemos Barrett? Acuérdense que el Barrett dijimos que supone que la cara posterior es contra la regla. Entonces, este astigmatismo con la regla de 1.55 va a decir que no necesita un T4, como habían dicho, sino que necesita un T3. O sea que parcialmente lo está compensando la cara posterior, lo cual es cierto, pero no en todos los ojos. Repito, si el ojo al cual estamos calculando efectivamente tiene la cara posterior contra la regla, pues le dimos al clavo y nos va a ir bien. Pero si por el contrario es del 15% que no, que lo puede tener con la regla, resulta que nos equivocamos el doble, que es lo que vimos cuando a esos ojos que estaban más o menos bien los pusimos peor. Estos son otros ejemplos. Si el astigmatismo corneal anterior es de menos 4.10 con la regla, nosotros si calculamos con Holaday nos dice que le ponga un T9. Ya sabemos que el T9 corrige 4 dioptrías, pero si le ponemos el Barrett nos dice que le ponga un T7. Miren que aquí inclusive lo baja más. El Barrett, cuando son astigmatismos más altos, cree, porque es cierto que generalmente los astigmatismos corneales anteriores mayores se relacionan con astigmatismos corneales posteriores mayores.
pero lo mismo, no es una norma. O sea, que el hecho de suponer, en este caso, que este ojo tiene un astigmatismo corneal posterior prácticamente de 1 dioptría, es una lotería, mejor dicho. Entonces, por eso, si resulta que somos tan de malas, que este ojo con 4 dioptrías de astigmatismo corneal con la regla anterior no tiene un astigmatismo corneal posterior contra la regla, sino de hecho que tiene también con la regla, el error puede ser de 1 o 1,50 dioptrías. Es una sorpresa refractiva que se puede evitar. Entonces, otro ejemplo con otro calculador, el Precision. Entonces, si entramos al Precision y le ponemos a acordémonos que el Precision tiene hasta 10 dioptrías en el lente. 10 dioptrías en el lente más o menos pueden corregir 7 dioptrías en la córnea, ya lo dijimos. Entonces, si ponemos 7 dioptrías de astigmatismo en este caso y decimos que el más plano está a 90 y el más curvo a 180 o a 0 grados, es decir, tiene un astigmatismo corneal anterior, el más plano a 90, entonces contra la regla, sería -7 a 90. Ya sabemos que lo corregiríamos este astigmatismo de -7 a 90 si le ponemos el método de estándar K, que es como lo llama el calculador de Oftec para el Precision, nos va a decir que le pongamos un Precision tórico con un cilindro de +10, que cuadra con lo que nosotros dijimos, que más o menos corrige el 70%. Eso es usando el estándar K, o sea, ignorando cualquier efecto de la córnea posterior. Si le ponemos que hagamos el método de Abulafia, ya nos dice que hay 0,30 que corrige, y entonces por eso nos dice que nos quedaría un residual de -0,39 a 90. O sea que supone que la cara posterior es de más o menos -0,40 contra la regla. Miren que la suposición de la Abulafia es menos, digamos, en estos ojos con astigmatismo alto, es menos alta que la suposición que hace el Barrett. Pero, de todos modos, vuelvo a insistir, es una lotería, porque puede ser que efectivamente este ojo tenga astigmatismo corneal posterior contra la regla, es lo más probable, pero acordémonos que en los astigmatismos anteriores contra la regla, el hecho de que tener astigmatismo anterior contra la regla, solamente un 60 o un 70% de esos ojos lo tienen también contra la regla posterior. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros desde hace unos años? Primero, realmente parece que no se le puede creer ciegamente. Sin duda, no le podemos creer ciegamente ni al Barrett ni a la Abulafia Koch, porque no se cumplen todos los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En todo paciente que vayamos a operar de lente tórico, tenemos que usar algún tipo de dispositivo que nos permita medir el astigmatismo corneal total, o sea, que vea la cara posterior y la mida. Puede ser el Pentacam, el Orbscan, el Galilei, el Sirius, cualquiera. Y nosotros tenemos que aprender a ver dónde es que miramos cómo está el astigmatismo corneal posterior. Una forma fácil es que casi siempre muestran el SIM-K, que es el astigmatismo corneal anterior, y muestran un total corneal power en alguna parte, o TCP o total o astigmatismo total en alguna parte. Entonces, si el astigmatismo corneal anterior es con la regla y vemos que el astigmatismo corneal total es más bajito, o sea, contra la regla, pero más bajito, podemos deducir que la cara posterior, perdón, me confundí, si el astigmatismo corneal anterior es con la regla y el astigmatismo corneal total sigue siendo con la regla, pero de menor magnitud, podemos deducir fácilmente que el posterior es contra la regla. Entonces, si se cumple que el posterior es contra la regla, una alternativa es que usemos el calculador con Barrett, porque ahí efectivamente la compensación va a ser correcta o muy cercana a lo correcto, porque la magnitud de casi todos los astigmatismos posteriores está entre 0,3 y 0,4.
que tenga más de 0,5 es menos del 15% de los casos también. Ahora, ¿qué pasa? Que si vemos que el astigmatismo corneal posterior no es contra la regla, es el momento de no usar Barrett ni no usar Abulafia-Koch, sino que una alternativa sencilla es que tomar el valor total del astigmatismo medido por el equipo, que se suma vectorialmente o por trazado de rayos el astigmatismo anterior y el posterior, y ese valor total ponerlo en el calculador de Alcon y usar la Holaday. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que la Holaday no hace ningún cambio suponiendo la cara posterior? Entonces, como le ponemos el total, nos va a calcular más acertadamente que si usamos la Barrett en los ojos que veamos que no tienen astigmatismo corneal posterior contra la regla. Eso es lo que hicimos por varios años y realmente nos fue bastante bien, pero no perfecto. Como yo les insisto, alrededor del 70% de los pacientes quedan con 0,50 o 0,25, lo cual es menor que lo que tenemos acostumbrado a obtener con las equivalentes esféricos en biometría moderna. O sea, hay que entender que todavía tenemos menos precisión con la toricidad. Y lo que estamos haciendo ahora recientemente, desde que ya le cogimos como más confianza a los equipos con OCT, que recuerden que son dos, el MS39, que es un tomógrafo, topógrafo corneal, y el IOLMaster 700, que es un biómetro, que también es tomógrafo. Entonces, ellos dos hemos visto que son bastante concordantes en el astigmatismo corneal posterior y por ende, en el anterior también, y por ende en el astigmatismo corneal total. Y por eso realmente le estamos creyendo a la medida de la cara posterior hecha con esos equipos y particularmente por la practicidad hecha por el IOLMaster 700, porque lo tenemos ahí en la biometría. Entonces, aunque siempre le hacemos topografía, otra cosa importante es eso, siempre topografía. ¿Por qué? Porque, por supuesto, para que esto funcione, estamos hablando de astigmatismo regular, no de astigmatismo irregular. Un queratocono, un posoperado, no va a tener resultados adecuados, va a tener mucho menor predictibilidad del resultado de la toricidad. Entonces, lo que hacemos es que tomamos el astigmatismo total y lo ponemos directamente en el calculador con la opción de Holaday y no usamos la Barrett ni la Abulafia-Koch porque le creemos más a las medidas hechas con los equipos que usan OCT para medir el astigmatismo corneal completo de la córnea total. Pues doctores, básicamente eso era lo que les quería yo comentar. Como cuña, les comento que efectivamente nosotros cada año, desde hace ya 15, hacemos el curso internacional de oftalmología en la Foscal. El año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia, pero ya este año, en las 2 últimas semanas de julio, lo estaremos haciendo. Entonces pueden entrar a la página Curso Internacional de Oftalmología Foscal y ahí está toda la información. Bueno, entonces espero que no los haya dormido, mejor dicho, y quedo pendiente de preguntas. No, Alejandro, súper interesante. Yo de hecho arranco con la primera pregunta. Uno debe tener algún target especial para dejar el astigmatismo, es decir, uno no busca la himetropía, de dejarlo completamente en cero, sino yo leía y cuando escuchaba los tutoriales de Panacea, lo dejaba con la regla porque en la medida que pasa la edad y se pierde tensión del párpado, pues la tendencia es que después de 5 años y 10 años el astigmatismo contra la regla aumenta. Entonces, si yo de hecho lo dejo contra la regla y me paso en la corrección, el paciente se va a sentir más sintomático o más incómodo en relación con el otro ojo no operado o con el ojo con la regla, con el ojo contralateral. Entonces, para mí el target es un poquito hacia 0,50 con la regla, por eso no busco corregir todo el astigmatismo como tal. ¿Tú qué me dices? Sí, ese es un muy buen punto. Realmente el doctor Koch en el 2012 sugirió eso, sugirió dejar al paciente con un astigmatismo con la regla para que en 5 o 10 años
esté, como se va a tender la córnea a ir contra la regla, esté prácticamente sin astigmatismo en 5 o 10 años. La verdad, nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Estamos operando pacientes que en promedio tienen 60 o 70 años. Entonces, nosotros preferimos que el paciente tenga una respuesta visual adecuada ahora. Y además el paciente nos va a exigir, como ve, ahora. Entonces, por eso no lo hacemos. Nosotros preferimos corregirlo completamente y el paciente va a desarrollar un 0,50 a 90 en 5 años, pero realmente nos parece menos complicado darle unas gafas dentro de 5 años que decirle ahora que le tenemos que dar unas gafas para que después se le mejore el astigmatismo que podamos dejar en este momento. Entonces, realmente no. Nosotros tratamos de dejarlo en 0, sabiendo que después va a haber una tendencia progresiva hacia ir contra la regla, pero preferimos dejar al paciente contento ahora. Así sean 2 o 3 años, pero nos parece más lógico con las expectativas del paciente. Ahora, sí, pues, entendiendo, por supuesto, que existe el rango de error, eso sí es cierto. O sea, de todos modos, siempre le decimos al paciente eso. Hay un rango de alrededor de un 30% que usted necesite gafas, a pesar de que le pongamos el lente tórico. Perfecto, Alejandro. Sí, pues la satisfacción en el posoperatorio inmediato, no inmediato, pues inmediato de los pacientes es lo más importante. Sí. Y de pronto el cerebro se va encargando de que después de unos años no sea tan incómodo, ya esté acostumbrado a ese cambio pues normal. Correcto. Sí, básicamente ese es el análisis que hicimos y por eso lo hacemos así. Hay varias, bueno, voy a mirar, Sí. el doctor Rodrigo. No, ¿estás leyendo el chat? Creo que hay algunas Una preguntas. mano levantada. Aquí dice doctor Rodrigo Barrera que tiene levantada la mano. Hola, doctor, buenas noches. Doctor Rodrigo, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Me alegra mucho saludarlo. Usted muy didáctica sus clases como siempre. Muchas gracias. Hace más ameno el tema. Doc, le quería preguntar, es que sabe que estuve revisando unos datos de los pacientes que operé con lente ICL tórico y noté que hubo mucha hipocorrección. Los ICL que estamos colocando acá creo que van hasta -6 máximo. Y el calculador de la página de STAR realmente siento que es muy sencillo, siento que no tiene en cuenta tantas cosas, solamente le pide las queratometrías y de hecho luego de que operé a varios pacientes caí en cuenta del error de que les estaba colocando la queratometría del mapa sagital, o sea, no del poder corneal total, y luego me di cuenta de que hay mucha hipocorrección. Bueno, igual también es difícil porque la incisión de esas cirugías de 3.5, aunque uno, bueno, trata de hacerla muy periférica, pero de todas maneras es una incisión considerable. Entonces le quería preguntar, acá no colocamos Artisan, pero sí colocamos ICL, si tiene alguna forma como de optimizar el cálculo en estos pacientes. Bueno, buena pregunta. Entonces, Rodrigo, lo primero es que nosotros estamos hablando aquí de cálculo para ojos pseudofáquicos sin cristalino. ¿Por qué? Porque recordemos que pues hay varias fuentes de astigmatismo refractivo. La más importante es la cara anterior de la córnea, después siguen la cara posterior de la córnea y el cristalino, y después siguen la retina, que también puede generar algo astigmatismo, pero realmente parece que es muy poco, es alrededor de 0,1. Entonces, que de hecho también la sola inclinación de la córnea también puede generar algo, pero realmente lo importante es cara anterior, cara posterior y cristalino. Miren que nosotros no hemos mencionado para nada el cristalino. De hecho, el cristalino no tiene nada que ver con el cálculo de la toricidad en un paciente que vamos a operar de catarata. ¿Por qué? Nada que ver directamente, porque lo vamos a sacar, vamos a quitarle el cristalino. Pero sí tiene que ver para una cosa, me hizo recordar algún detalle que lo voy a decir. Tiene que ver para cuando hay refracciones, o sea, mejor dicho, si hay una refracción que no cuadra, ¿cierto? Si un paciente tiene un astigmatismo corneal con la regla de -2 y la refracción nos dice que tiene una refracción con un astigmatismo que tiene poquita catarata y que el astigmatismo refractivo es de -4,
Pues no, ahí no cuadra, hay algo. Entonces, para eso sirve la refracción en el paciente que vamos a operar con lente tórico de catarata, para confirmar que nos coincida con lo que nosotros esperamos. Si no, hay que repetirle la topografía o hay que hacer algo. Pero por lo demás, no usamos para nada la refracción. La refracción no se usa porque lo que vamos a corregir es el astigmatismo corneal, que es lo único que queda causando astigmatismo de manera significativa cuando quitamos el cristalino. Otro cuento totalmente diferente es el lente fáquico. ¿Por qué? Porque ahí nos quedamos con el cristalino, con todo. Entonces, todo eso está actuando y generando astigmatismo. Entonces, por eso es que realmente en los calculadores de lente fáquico no importa, la importancia que tiene la queratometría es mínima. Ahí lo importante es la refracción, el astigmatismo refractivo. Ahora, hay que mirar bien esas refracciones. Esas refracciones las hacen ¿quiénes allá, Rodrigo? Doc, hay una optómetra solamente para córnea. Bueno, entonces póngale cuidado. Lo que pasa es que, por supuesto que ustedes saben que la refracción tiene mucho de subjetividad, ¿cierto? Y en los astigmatismos es complejo. ¿Por qué? Porque una cosa es la medida objetiva retinoscópica o de autorrefracción y otra cosa es el subjetivo, y con los optómetras hemos tenido ese detalle también con ICL. Nosotros, de paso, ya no ponemos Artisan. Si ustedes buscan hace... El Artisan fáquico lo pusimos durante 20 años y estábamos felices, todos felices. Y resulta que hace 10 años se nos comenzó a aguar la fiesta. Cuando nos comenzaron a llegar a los 10 años después, pacientes que habían estado estables, comenzaron a llegar 10 años después con pérdida endotelial tardía, pero 10 años después. Y eso lo seguimos y lo publicamos. Si ustedes buscan en la revista Von Grefs, la alemana, ahí está. Y realmente encontramos una cosa preocupante. Y entonces comenzamos a seguirlo. Los holandeses también publicaron algo y otros grupos, aunque unos grupos de España dicen que les va súper bien. Es cierto que los españoles fueron más exigentes en la profundidad de la cámara, pero en nuestro caso, aún en cámaras profundas, hemos tenido esa pérdida endotelial tardía. No sabemos si es el frote ocular, la compresión ocular nocturna, porque acuérdense que ahora le estamos dando mucha importancia también a que se compriman los ojos, todo el mundo, eso dormir con la mano sobre el ojo, comprime el ojo. O si hay algún cambio en las corrientes de convección del humor acuoso, acuérdense que eso tiene su cuento ahí de las corrientes, y esas corrientes se pueden alterar con ese lente ahí puesto. Pero lo cierto es que tenemos una epidemia de pérdida endotelial y ya hemos tenido que hacer explante y DIMEC. Y entonces hace ya 1 año y medio nos pasamos de pleno a los lentes fáquicos de cámara posterior, incluyendo el ICL. Entonces ya no pusimos, eso sí, así son las cosas. Ya sí, no Rodrigo, pusimos. yo quería también de pronto intervenir un poquito. Mi experiencia ya es de 12 años con el ICL. Y el cálculo está basado básicamente en la refracción. Las queratometrías no influyen mucho en el resultado. De hecho, cuando los defectos son muy altos, el lente ICL tiene unas limitantes. Si tú corriges todo el astigmatismo de 6 dioptrías, va a influir en que la esfera no llegue a su tope. Entonces, sumando la esfera y el astigmatismo, casi siempre llegan a unas 18 dioptrías. Luego, si tú tienes unos valores de 14 con -6, va a quedar siempre hipocorregido. Cuando yo tengo valores limítrofes, prefiero apuntarle más a la esfera que a todo el astigmatismo, porque de hecho, pues de pronto el paciente se siente mucho más satisfecho con un residual de astigmatismo de 2 dioptrías, pero corrigiendo casi todo el componente esférico. Es otro el cálculo. El cálculo está basado básicamente en la refracción. Sí, correcto. Eso es cierto. Hay una relación, una interacción entre esfera y cilindro que es un poco compleja ahí, pero yo lo que quería dejar también es que el primer error que nos ha pasado, ya nos ha pasado y hemos tenido que explantar, es refracción. Ese es el primer error. Entonces, ¿qué pasa? Que el optómetra
a veces se encuentra un cilindro objetivo y como el paciente no lo tolera, nos pone una refracción de un cilindro subjetivo mucho menor. Eso es un concepto que hay que aclarar mucho. Le decimos, no le vamos a dar unas gafas, lo vamos a operar y no nos importa si lo tolera bien, lo tolera mal. Necesitamos es cuánto cilindro tiene de verdad, porque ya nos pasó y resulta que le puso un cilindro mucho menor, pues claro, nadie revisó ese pequeño detalle y nos quedó hipocorrigidísimo el paciente. Además, otro caso que tuvimos es lo que decíamos, que los astigmatismos irregulares sí son un problema. O sea, uno puede operar un cono más o menos, digamos que no esté tan avanzado, donde se pueda, no sea tan irregular, pero la refracción ahí es todavía más difícil. Entonces sí, de acuerdo, es refracción y tener en cuenta lo que comenta el doctor Abel, que tiene ya mucha experiencia. Nosotros, como les digo, tenemos unos 3 años de experiencia con ICL. ¿Por qué? Porque hace 25 años al revés. Hace 25 años le teníamos terror al ICL por lo que todos sabemos, pues por la catarata. Entonces, cuando veíamos todas esas cataratas, no queríamos. Cuando se le hizo el agujerito central, yo creo que cambió la historia. Entonces, por eso nos pasamos sin duda al ICL. Doctor, yo tendría una pregunta para hacerle. ¿Cómo abordan esos pacientes que tienen astigmatismo después de cirugía refractiva incisional? Keratotomías radiales. Sí. Bueno, esos son casos de entrada complejos. Entonces, ahí tenemos, digamos que aquí yo digo que hay cirujanos de diversas personalidades, como hay gente de diversas personalidades. Hay unos que les gusta el salto base y mandarse paracaídas. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta, yo soy más calmado. Entonces, a mí me gusta ser conservador en el sentido, bueno, de pronto no, en el sentido quirúrgico. Entonces, con esos pacientes que tienen antecedentes de cirugía refractiva, lo primero es que de verdad tenemos que ser realistas, que la posibilidad de un defecto residual de equivalente esférico, hablando de entrada solo de equivalente esférico, es alrededor del 30%. Entonces, para lentes premium son muy malos candidatos. Entonces yo realmente no le aconsejo a ningún paciente operado de cirugía refractiva previa un lente multifocal, no. Ahora, para lentes tóricos miro la topografía. Si la topografía es irregular, que es lo que pasa en los operados de radial, de keratotomía radial y eso, es muy complejo. ¿Por qué? Porque uno le hace el MS, nosotros le hacemos MS39, Galilei, Orscan, le hacemos Sirius, le hacemos Lenstar, le hacemos IOLMaster y resulta que usted tiene 6 valores diferentes. Por supuesto que hay una explicación por la diferencia en el diámetro de la medida, pero eso es un rango que es pequeño. O sea, normalmente uno encuentra un rango de 0,50, pero a veces hay pacientes que le medimos menos 3 por 180, menos 4 por 140, menos 2 por 120, entonces uno dice, ¿qué hace ahí? Entonces, esos casos son relativamente frecuentes. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos cuando hay una disparidad, tomamos todos los exámenes, y cuando hay una disparidad exagerada, que uno no sabe para qué lado coger, al paciente le ponemos un lente monofocal no tórico. Si hay una tendencia a que más o menos concuerdan, lo que hacemos es que hacemos en un Excel, colocamos los valores y los ejes y hacemos como la mediana, no un promedio, sino o sea, mejor dicho, vemos cuál es el valor que está en el medio y le decimos, bueno, ese puede ser, pero le decimos al paciente, le decimos tal cual, mire, sus medidas dan con una cosa, con otra, vamos a irnos por el camino del medio, pero puede ser que nos vaya bien o nos vaya mal. Y le hacemos eso. Pero eso es cuando, digamos, la diferencia entre un valor y otro sea máximo de una dioptría. O sea, si tenemos, ¿qué pasa? Tenemos pacientes que tienen 2 de cilindro con unos equipos y 4 de cilindro con otros, realmente es muy difícil porque puede ser que cualquiera de las dos sea el que tenga la razón y nosotros vamos a equivocarnos. Y entonces después es mucho más difícil corregir a un paciente con un astigmatismo residual alto con un lente tórico dentro del ojo, porque de hecho un lente rígido de contacto no le va a servir, porque el lente rígido le corrige el astigmatismo corneal y le hace que se manifieste el astigmatismo del lente tórico.
Entonces, por eso, en los pacientes en que hay una córnea irregular, muy irregular, un cono avanzado, una córnea operada por refractiva, que uno tenga una alta posibilidad de que le quede un astigmatismo, es preferible ponerle un tórico y decirle que usted va a tener que usar o gafas o lentes de contacto, porque si nos queda un astigmatismo residual alto con una córnea irregular, después el paciente no puede usar un lente de contacto rígido. Entonces va a tener que usar unas gafas que puede ser que las maneje bien o las maneje mal, entonces es más complicado. Alejandro, ¿alguna método especial para determinar que el lente se rotó después de la cirugía o que está mal implantado? ¿Utilizan Sí. el OPD o qué método? Realmente nosotros tenemos el OPD y lo usamos aunque digamos la verdad es que lo primero que hacemos es la foto en lámpara hendidura con el goniotrans. Todos conocen el goniotrans, que es ese como un programita gratis que está en Facoelche, lo tiene ahí en internet y que permite poner como lo que decíamos en bachillerato, el transportador, como que mire los grados con la foto. Y pues también lo hacemos con el OPD. Afortunadamente nuestra experiencia con el lente, específicamente con los de Alcon, es que, mejor dicho, en unos 10 años que llevamos tal vez o poniendo tóricos, hemos tenido que recolocar tal vez unos 4 lentes. O sea, es muy raro. Pero sí nos pasó una que creemos o le echamos la culpa a lo que les voy a decir ahorita, que es el tamaño del saco. O sea, por supuesto, hay 2 condiciones para que un lente tórico no se rote. Primero, que la rexis cubra todo el lente. O sea, si hay una rexis que está muy grande y toda descentrada, la posibilidad de que ese lente se rote es mayor. Y segundo, que el saco no sea gigante. Si el saco es muy grande, el lente queda flotando literalmente en ese saco. Entonces tenemos un caso de un paciente que se le rotaron ambos ojos y tenía un blanco como de 12.4, 12.5. Entonces le echamos la culpa a eso. Aunque es muy raro esos diámetros y después no me ha pasado, pero sí en los casos, digamos que realmente no hemos hecho, pero ¿qué dijimos? Cuando veamos un blanco mayor de 12.4, lo que vamos a hacer es que vamos a abotonar la óptica, que es lo que se ha sugerido para que el lente, o sea, se pone el lente endosacular y se abotona hacia adelante la óptica, quedando las ápticas endosaculares para que ese lente quede ahí amarrado, que es una solución que algunos han hecho cuando se les ha rotado y rotado otra vez, que algunos casos reportados han tenido que pasar a cirugía 2 y 3 veces a los pacientes. Con el lente de Alcon nos ha ido bien, con el Precision nos ha ido bien, con un lente tórico de Rainer que lo usamos muy poquito, mejor dicho, lo usamos una vez y no lo volvimos a usar, porque ese sí nos dio una voltereta gigante. No sabemos, lo pedimos porque era un lente en un paciente operado de queratoplastia, que era un astigmatismo regular, como les digo. No es que no se pueda en un paciente con antecedente quirúrgico. Si cumple que es un astigmatismo regular, se puede. O sea, si usted ve la topo y ve todo y le cuadra y concuerda, ese paciente sí se puede operar con un tórico. Ese paciente tiene un astigmatismo regular y un astigmatismo como de 10 dioptrías. Entonces le pedimos un Rainer que nos llegó hasta allá y era un poder de equivalente esférico muy bajito. Lo pusimos todo perfecto. Al otro día todo perfecto y a los 20 días al mes eso rotado como 30 grados. Entonces resulta que encontramos otro reporte de ICAMED parecido que lo volvió y lo pasó y volvió y se le rotó con ese lente y terminó suturándolo. Nosotros lo recolocamos, lo repusimos al paciente y se quedó afortunadamente en posición, pero quedamos como dudosos, entonces realmente con el Rainer sí no hemos vuelto a tener experiencia. Con el Precision y el Alcon tórico nos ha ido bien y como les digo, solamente hemos tenido ese caso de un paciente con el blanco muy alto y tal vez por ahí otro caso, pero muy pocos, muy pocos. Sí, hay amigos que de hecho cuando el blanco a blanco es amplio utilizan anillos de tensión capsular como para frenarlo un poquito para evitar que se rote. No es mi experiencia, pero sé que hay algunos compañeros en Sanitas que lo hacen. Sí, realmente eso es otro tema interesante. Nosotros
usamos el anillo de tensión capsular con otra indicación. O sea, nosotros lo usamos en los ojos largos para evitar la fimosis y la retracción de la cápsula y para para disminuir la posibilidad de opacidad de cápsula. Pero realmente en los multifocales y tóricos no le demos indicación, porque es que no nos parece como que tiene, aunque por ejemplo nosotros que tenemos mucha relación con Oviedo allá en España, le ponen a todo, le ponen a todos los multifocales y a todos los tóricos anillo de tensión, pues están felices los que venden el anillo, pero realmente no nos parece, porque a la larga, pues el anillo, pues sí, digamos, realmente en cuanto a estabilidad está muy discutido, si realmente ayuda a que se estabilice más el tórico. Sí, pues yo he tenido pacientes, de hecho, de longitudes axiales de 30 o 31 que les pongo el de 13 milímetros y eso le queda ahí de todos modos flotando como si no les hiciera nada. Entonces a veces evalúo si está muy estable, la verdad, a veces no los pongo. Si veo el saco muy estable. Bueno, ¿algunas preguntas adicionales en nuestra audiencia? Pues Alejandro, pues nosotros muy contentos de tenerte hoy. La verdad disfruté mucho. A mí me gusta mucho el tema y disfruté mucho tu charla. Sé que cuando te invitamos me ofreciste también otros temas. Creo que voy a buscar la oportunidad para a ver si te volvemos a traer pronto, ojalá. Muchas gracias por compartir amablemente y sin nada de egoísmo todo tu conocimiento. Creo que todos quedaron muy contentos. Espero nos vuelvas a acompañar. Doctor Abel, y a todos, muchísimas gracias y mucho gusto, y con mucho gusto estaremos organizando. Perfecto. Entonces, pues buena noche y que la pasen bien y cuídense mucho. Muchas Alejandro, gracias. mil gracias. Feliz noche para todos. Bueno, la audiencia se fue. Doctora Clemencia, feliz noche. Compañeros javerianos e invitados externos, feliz noche. Y muchas gracias a todos. Gracias, Abelito. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias.